He comprado 24 propiedades de inversión sin haber visto ninguna de ellas. Y cuando le cuento eso a la gente, me miran con cara como que esta está escondiendo algo. Segurito por ahí la han estafado, pero no lo quiere admitir. Bueno, hoy decidí crear este video para compartir el proceso paso a paso de cómo yo identifico mis propiedades desde la comodidad de mi casa y las cierro correctamente. Y para aquellos que todavía le quedan algo de dudas si fui estafado o no, aquí les muestro en pantalla un pedazo del Profit and Loss de mis propiedades de inversión del año pasado. Y ese fue el monto que generó en 2025. Ahora, la razón por la cual las propiedades en las que yo he invertido no las he visto personalmente es porque se encuentran en otro estado. Porque simplemente quiero que mi dinero rinde más. Vivo en la ciudad de Nueva York, aquí las propiedades son sumamente costosas y simplemente no me quería quedar de brazos cruzados esperando aquel día que finalmente pueda comprar una casa en Nueva York. Así que lo que decidí hacer es agarrar lo que ya tenía disponible y simplemente invertí ese dinero y poco a poco fui multiplicando el dinero hasta el punto de simplemente agregar más propiedades a mi portafolio y eventualmente acumular esas 24 propiedades que mencioné al principio. Hola y bienvenidos a Novarise, donde ayudamos a latinos en Estados Unidos a tomar mejores decisiones financieras y a invertir con claridad. Aquí compartimos experiencias y estrategias reales para que puedas aplicarlas en tu vida. Este video fue creado por las personas que pueden quedar en estas dos situaciones. Una, vives en un área donde es sumamente caro y tienes algo de ahorros, pero simplemente buscas maximizar ese dinero en otro estado. O la otra, quieres invertir relativamente cerca de donde tú vives, pero no siempre tienes ese tiempo para ir constantemente al área. Estamos hablando de entre 1 o 2 horas de distancia. Y el proceso que les voy a compartir a ustedes no requiere de que vean las propiedades físicamente para poder comprarlas. Así que empecemos. Paso número 1. Lo primero que hago es estudiar el mercado de principio a fin. Porque como recordarán, no es tanto la casa, sino la ubicación en donde ustedes compren. Y en el momento de hacer el estudio del mercado, lo primero que yo le presto atención es la economía local. ¿Cuánta gente está migrando hacia esa zona? ¿Hay suficientes trabajos para los demás? ¿Y cómo está el mercado inmobiliario en ese momento? ¿Hay suficientes casas para los demás? ¿Sí o no? Y todo lo que compone el patrón estadístico de esa área que me demuestre que es una zona de buena salud económica, de tal forma que atraiga gente en búsqueda de trabajos y eso asegura que puedan pagarme la renta. Porque recuerden, inquilinos sin trabajo no hay renta. Eso es lo primero que hago, un estudio de mercado. Ahora, aprovecho para comentarles que este proceso es mucho más extensivo de lo que les estoy compartiendo en este momento. Para aquellos que quieren sentarse y aprender el paso a paso de cómo yo hago ese estudio de mercado, qué páginas visito y todo lo demás, les invito a que se unan a este seminario. Es completamente gratuito y el enlace está en pantalla, en la cajita de descripción y en la sección de comentarios. Ahora, volviendo al tema, estudio el mercado, ¿verdad? Pero no me quedo solamente con el estudio de mercado. Una vez que hago el estudio de mercado, procedo al siguiente paso y es buscar propiedades. Empiezo a buscar propiedades en esa zona que cuenten con varios requisitos. Una, que se encuentra en la zona donde cumpla con esas características económicas que estoy buscando y que al mismo tiempo cumplan con los números de cash flow. Para aquellos que son nuevos, los números de cash flow es lo que te queda después de haber recibido renta, pagado la hipoteca y cualquier gasto operativo que tenga que ver con la casa. Y lo que te sobra es cash flow. Entonces saco las cuentas de esa propiedad para identificar aquella propiedad que valga la pena. Para aquellos que quieran aprender cómo sacar esos números de cash flow, los invito una vez más al seminario que ven en pantalla. El enlace va a estar en la descripción y en la cajita de comentarios y es completamente gratuito. Ahora, una vez que ya hemos hecho el estudio de mercado y hemos identificado las propiedades que valen la pena, procedo a ir a la sección de contactos de la propiedad y empiezo a llamar a cada uno de los agentes inmobiliarios que están en el listado. Recuerden que al momento de estudiar el mercado siempre hay que confiar pero verificar. Primero hay que confiar que tu estudio de mercado fue hecho correctamente y que la información que conseguiste en línea sea lo suficientemente relevante. Y siguiente, tienes que comprobar esa información con un agente inmobiliario. Y al mismo tiempo aprovechas tu estudio de mercado para comprobar si el agente inmobiliario en realidad sabe lo que está haciendo. Entonces, son pasos, vamos a decir que a prueba de balas para chequear la información de todos, tanto la que salió de tu investigación, así como de aquel agente inmobiliario. Ahora, cuando contacto al agente inmobiliario, le hago preguntas de la zona. Mira, soy una inversionista inmobiliaria, me llama la atención invertir en esta área. Según lo que he investigado, esto es lo que sé.
Cuéntame. Esa es una forma. La otra es simplemente, me gustaría invertir en esta área para propiedades de cash flow, por decirlo así. Y han habido ocasiones en las que los agentes inmobiliarios ni me han dejado terminar de hablar y empiezan bla, 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 y empiezan a decir toda la información. Entonces lo que yo agarro es que yo dejo que hablen todo lo que quieran hablar y empiezo a tomar notas. Y luego empiezo a confirmar o corroborar esa información que me ha compartido ese agente inmobiliario con la de mi investigación. Y luego procedo y hablo con el siguiente y el siguiente y el siguiente para ver si hay algún tipo de tendencias. Si todos están diciendo lo mismo y va alineado con lo que investigué, eso quiere decir que tengo el potencial de trabajar con estos individuos profesionales que saben muy bien de lo que hacen. Ahora, han habido ocasiones en las que me han compartido cierta información y veo que nada de esa información concuerda con mi investigación. Entonces ya yo sé en ese momento que la persona me está vendiendo gato por liebre. Simplemente está aprovechándose de la situación de que yo no estoy ahí presente y está tratando de empujarme cualquier cosa que tenga bajo su portafolio. Y así es como yo empiezo a verificar si esa persona es digna de ser parte de mi equipo de poder o no. Antes de continuar, quiero recordarte que le des un likesazo aquí abajito al video y que te suscribas al canal. Ahora, ese es el segundo paso. Pasemos a la tercera. Una vez que haya conseguido la propiedad y el agente inmobiliario que me represente a larga distancia, procedo con algo que se llama una inspección. Ahora, para aquellos que son nuevos, para poder hacer una inspección, primero tienes que hacer una oferta en la propiedad y el vendedor propietario tiene que aceptar tu oferta. Una vez que acepte tu oferta, generalmente, dependiendo del mercado, tienes entre 24 a 48 horas, a veces hasta 72 horas para hacer una inspección. Y para hacer esa inspección necesitas de un inspector. Y hay dos formas de conseguir un inspector. Una, preguntándole a tu agente inmobiliario por recomendaciones, y la otra es simplemente yendo a Google y buscar un inspector cerca del área de la zona. Así tienes una opinión independiente del equipo de tu realtor. En mi caso me han funcionado cualquiera de las dos formas. ¿Y qué es el paso más importante de ese inspector? El inspector ahora es como que tu manera de confirmar que en realidad sí existe una propiedad. Claro, uno puede ir en línea y uno puede ver una casa, pero he leído muchos comentarios de personas que me cuentan que han sido estafadas al ver una propiedad en línea, luego envían el dinero y resulta que la persona se fuga con la plata. Bueno, de esa forma ya estás creando una barrera de protección. Entonces tuviste primero a tu realtor, pero asumiendo que a lo mejor tu realtor te llega a traicionar, que ha pasado en ciertas ocasiones, entonces tienes ahora el inspector, porque el inspector no perjudicaría su licencia para darte un reporte falso, o al menos esa es mi expectativa, ¿no? Entonces, con el inspector lo que hace es que va a evaluar la casa en sí, va a corroborar que la casa sí está en la dirección que está en el contrato de venta y va a empezar a ver cosas alrededor de la casa y va a redactar su reporte. Y con ese reporte yo aprovecho para hacer negociaciones. Alguna falla por aquí, algo que no esté a mi gusto para acá y tiendo a negociar o una reducción en el precio o simplemente le pregunto al propietario si me puede dar un crédito para yo arreglar eso después. Gran parte de las veces el propietario termina haciendo los arreglos y luego procedemos hacia el cierre. Una vez que pase por ese proceso, entonces ya llega el banco y entra a la ecuación para empezar a hacer lo suyo. Obviamente de tu parte tú empiezas a darle tus documentos para que te den la hipoteca, pero del lado del banco también existe una verificación y funciona como otro nivel de protección tanto para ti como para el banco y es el Property Appraisal. Todos los bancos antes de aprobarte una hipoteca piden un Property Appraisal, que en español sería una tasación de la propiedad. Entonces, el banco selecciona a un tasador y lo envía a esa dirección para verificar que la casa en realidad vale lo que dice en papel. Entonces, ahora estás agregando otra capa de protección porque el tasador ya es independiente de ti, es independiente del realtor. El tasador está representando en este caso al banco. Y una vez más, estamos hablando de un terciario que no sacrificaría su licencia para estafar a alguien, o al menos ya está como que un poquito más difícil porque ya tenemos la barrera del realtor, ya tuvimos el inspector y ahora estamos hablando de una tasación, o sea, 3 niveles de evaluación, ¿no? Entonces, el tasador lo que va a venir es que va a empezar a tomarle fotos a la propiedad, a inspeccionar la propiedad y luego va a buscar precios de propiedades comparables de la zona y en base a esos precios históricos de ventas recientes y va a asignarle el precio más justo a tu propiedad.
Por lo general, la manera como funciona es que el banco le dice al tasador, oye, buscamos financiar esta propiedad por esta cantidad. Y el tasador va a hacer su análisis y determinar si en realidad vale el precio que está en el contrato. ¿Y cómo esto funciona como una barrera de protección? Bueno, si la propiedad en realidad no existe, entonces el tasador dirá, bueno, vine a esta dirección y no hay ninguna propiedad. Eso quiere decir que la propiedad no existe. Entonces ya una vez más tengo 3 niveles. Una es el realtor, el segundo es el inspector que tuvo que llegar físicamente a la casa y comprobar que de verdad hay una casa, y luego el tasador, que sería el tercer nivel de comprobación para ver que de verdad sí existe una casa real. Luego, después de eso, supongamos que el tasador dice que todo está bien, la casa tiene ese valor, procedo al cierre. En el cierre también hay otro equipo que se encarga de hacer el estudio de todo lo que está sucediendo. Entonces, dependiendo del estado en el que estés, puedes que necesites o un abogado inmobiliario para el cierre, o puedes que simplemente puedes cerrar a través de una agencia de cierre. En inglés se le dicen como title agency, hay otros que le llaman escrow, y por lo general esos dos van de la mano. Ya en el cierre hacen un estudio de título y un survey. Y el estudio de título es prácticamente el estudio del título de la casa para ver de dónde a dónde ha estado pasando. Y lo que hacen es que evalúan que el nombre del propietario sea el propietario que actualmente aparece en ese título de la casa. Entonces estamos hablando de un cuarto nivel de verificación de que la persona que en realidad es dueña de esa casa sí tiene el poder y la capacidad de poder venderte esa propiedad. Y con el tema del survey lo que hacen es que evalúan todo el terreno y estudian el lote de tierra que pertenece a esta casa, y con esa información también aseguran que ese lote de tierra y esa propiedad le pertenece a la persona que te la está vendiendo, y aseguran que todo eso que está en el survey pase a ti de forma legal. Y es así de sencillo. Simplemente delego lo que no puedo hacer a los expertos en la materia. Lo único que yo hago de mi parte es estudiar muy bien el mercado y empiezo a crear un equipo de poder alrededor de la zona. Y así es como he logrado agregar todas esas puertas a mi portafolio inmobiliario y al mismo tiempo evitar que me estafen. Así que ya lo sabes, si quieres aprender más a fondo cómo hacer el análisis de mercado y correr los números de cash flow, aquí te dejo la información en pantalla al seminario completamente gratuito de inversión inmobiliaria. Y para los que no buscan asistir al seminario, pues aquí les dejo un video que habla de los seguros más importantes que tienes que tomar en cuenta para proteger tu casa de perder millones de dólares. Te veo en el seminario para aquellos que se suscribieron, o te veo en el siguiente video. Chaito, bye.